Bienvenidos al video de hoy, aquí, en el canal de nuestro grupo, Historia y Leyendas de Culiacán, en el que hoy, como en cada video, trataremos un tema de nuestro patrimonio cultural. Recordando que este, no solo comprende las piedras y huesos de nuestros antepasados, sino todos los aspectos, tanto del pasado como del presente, que pertenecen al conjunto de la sociedad en que vivimos, y que por lo tanto, los consideramos tan valiosos, que merecen la pena ser disfrutados por nuestros hijos, nietos y futuras generaciones. Nuestro patrimonio cultural, además de los personajes, también incluye todos los lugares, objetos y costumbres, momentos y situaciones que tienen un significado cultural que es importante para nosotros. Y el día de hoy hablaremos nada menos que de el último Mabarí. Así que vamos al intro y al video. Hoy les comparto un poco sobre Jesús Mazo Nájar, el último Mabarí. A Jesús Mazo Nájar, el último Mabarí, lo conocí en la Escuela de Filosofía y Letras de la UAS, allá por los 90s, cuando dicha institución se encontraba por la calle Ángel Flores, entre Corona y Andrade, justo en donde hoy se ubica el bufete jurídico de la UAS. Él me decía que ya estaba jubilado, pero que un peso nunca estaba de más, y por tal motivo seguía laborando ahí como velador. Cuando yo lo vi por primera vez, fue cuando me abrió la puerta de la escuela de letras para que pasara. Es el conserje, pensé, y me pareció que era un tipo servicial, agradable y bonachón. Poco a poco me di cuenta que era muchísimo más que eso, era un tipo genial, con quien bien podía uno pasarse todo el día hablando, sin que decayera la chispa del asombro. Siempre tenía un cigarro delicado en la mano, y la palabra justa para defender su cosmogonía, la cual se centraba en el mundo indígena Mabarí, y lo afirmaba con tal entereza, mostrando una serie de libros manuscritos por él mismo, que cuando lo veía tan convencido de lo que exponía, hacía que me adentrara en su cosmovisión, al grado que varias veces lo invité para que hablara sobre ello, en los grupos de secundaria que entonces estaban a mi cargo. Nunca dijo que no, y los muchachos al escuchar su teoría, abrían enormemente los ojos, asombrados de ese mundo fantástico que les describía. Entre otras cosas, aseguraba que Culiacán era la ciudad en donde se veían los dioses, y por eso aquí no se necesitaban pirámides, ya que aquí vivían ellos, y los cerros que rodeaban a la ciudad, tales como el Cerro de la Chiva, del Elefante y las 7 Gotas, no eran sino imágenes de los dioses y diosas que aquí habitaban. De aquí del Tata Viejo, al Tata, salieron los aztecas, y así nomás para adentro del mar, frente al Tata Viejo, estaba la mentada Aztlán. A la pregunta de un alumno sobre el significado de Mabarí, él respondió: Mabarí significa oso, y Mabaris, la tribu de los osos, nosotros éramos la tribu de los osos, ya no más quedo yo. Pero aquí no hay osos, dijo otro, por lo que rápido le contestó: bueno, ahora ya no hay, pero los hubo y muchos, si no, ¿de dónde crees que salió el nombre del pueblo de Oso Viejo? ¿Has oído hablar de él? No, contestó el chiquillo, luego dirigiéndose al grupo preguntó: y ustedes tampoco, como ninguno sintiera, les aclaró. Oso Viejo es un pueblo que está cerca de Quira, y miren, para que no les quede duda, por acá, por el lado de Mochis, aún hay un rancho que se llama Mabarí. Oiga, don Jesús, dijo otro plebe levantando la mano, Mabarí se escribe con B chica o con B grande. Don Jesús lo miró, sonrió y le aclaró, se llaman B y V. Luego con toda la picardía de que era capaz preguntó, pues ¿quién les da español? Pues, toda la clase volteó hacia mí, y también en don Jesús descubrí una mal disimulada sonrisa, y yo pues me hice que la Virgen me hablaba, pues sí, ya que. Luego continuó, el Mabarí mío, se escribe con V, y aclaró, Mabarí con B, se usa para nombrar a una especie de perros sabuesos que se usaban en la guerra, esos perros entrenados podían tumbar con facilidad a los jinetes, de hecho, los usaban para romper las líneas de los enemigos, quienes hijo el aguayaba. Los soldados contrarios nomás los veían o los oían ladrar o gruñir y patas pa' que las quiero, no era miedo, era pánico que les tenían a esos chuchos. Así que no, los míos eran osos, estamos, sí, contestaron alborozados.
Oiga, don Jesús, dijo una alumna, ¿y sus papás tenían nombre de indios? No, contestó él, mi padre se llamaba Juan y mi madre Amada. ¿Y dónde nació?, preguntó la misma niña. Yo iba a intervenir para quitar ese tipo de preguntas, pero don Jesús me calmó haciendo un ademán con la mano y contestó, aquí en Culiacán, cerca de La Vaquita, un antiguo barrio que existía por allá más allá de la calle Nicolás Bravo, entre esta calle de su colegio, la Ángel Flores, ¿verdad? Sí, bueno, entre esta y la Colón, pero allá de donde está la Comisión Federal, para allá. ¿Y por qué se llamaba La Vaquita?, preguntó otro. Don Jesús se pasó la mano por la frente para quitar un sudor inexistente y luego declaró, a ver, vamos a ir por partes, levanten la mano los que tengan alguna pregunta de una vez para ver si puedo contestar todo de una. ¿Cuándo nació y en qué hospital? ¿Qué estudió? ¿A qué se dedica? ¿Cómo sabe tanto? ¿Conoce otros indios? ¿Habla como los indios? ¿Tiene hijos? ¿Por qué no escribe un libro? ¿Ha visto los tesoros de los indios? ¿Se sabe historias de los indios? Bien, dijo entonces, espero que ya no haya más, porque si no, aquí nos amanecemos. Miren, exclamó señalando un papel, aquí apunté sus preguntas, voy a ver si en lo que les cuento se las respondo. Me quedé en la vaquita de por qué se llamaba así. Se llamaba así porque, como les digo, verán, ahí era un barrio o colonia como se les llama ahora, muy grande. Y así le llamó la gente. Puede ser por dos cosas, porque había lugar donde iban los hombres a ponerse alegres, a tomar, para que me entiendan, más o menos a eso iban, entre otras cosas, y ese lugar se llamaba así, La Vaquita, pero también puede ser, porque ahí había establos, es decir, había vacas y vendían leche y queso y cosas de esas. Ese barrio era muy alegre, casi siempre había bailes, y de día y de noche sus habitantes eran muy cantadores, y le entraban a la bebida que era una barbaridad, pero no creen que todo era borrachera, también se jugaba ahí el ulama, ¿lo conocen? Ante la negativa prosiguió, es un juego que se juega con una pelota de goma, como de chicle, pero más sólida. Es de una resina que sacan de unos árboles, pero bueno, ese se puede jugar con la cadera o con el brazo, ahí se jugaban de los dos, y también en ese tiempo llegó el béisbol, y en donde quiera se veía a muchachos y señores jugando, yo iba mucho para allá, porque pues nací casi ahí, ¿qué será? A 1 o 2 cuadras de ahí. Nací en 1938, en mi casa, con una partera, sí, ya había hospitales, estaba el Hospital del Carmen por ejemplo, el civil ya comenzaba, pero las embarazadas preferían tener a sus hijos en la casa, ahí iba la partera que era una mujer que la asistía, o mejor dicho, que la ayudaba a tener el niño. Un poco de agua caliente, unos trapos limpios, una nalgada al muchachillo para que llorara y listo, el que sigue. La parturienta, es decir, la mujer que tenía al bebé, tenía que guardar cama 40 días, se imaginan 40 días que las cuidaban, ahí les daban de comer, las bañaban, bueno, no las bañaban, las limpiaban y todo tenían que hacer ahí. Las vecinas por ahí les llevaban ya un caldito de pollo o un atole, para que se le formara leche para el niño, porque antes, a todos los niños les daban pecho, ahora no, luego les dan su biberón con leche en polvo, y en el hospital, a las 2 horas las bañan, y al otro día las mandan a su casa. Bueno, pues ahí nací yo, y estudié la primaria en la escuela Álvaro Obregón, no más que entonces no era escuela sino centro escolar, y la secundaria la empecé en la Universidad de la UAS, que entonces la impartía, ahora nomás la UAS da preparatoria y profesional, pero antes sí había secundaria. Yo estudié ahí el primer año, y fue en 1950, y lo que sé, aparte de la escuela claro, se lo debo a mi padre, que era el Huehuetlatoli, o sea, era el que se encargaba de conservar toda la sabiduría de sus antepasados, y él, desde que yo era un niño pequeño, me enseñó todo lo de mi tribu, sus dioses, su lengua, su historia, pero pues ya no hay con quien hablar en la lengua, y si digo alguna cosa dicen que estoy loco o que invento, porque nadie me entiende, así que mejor no la hablo, pero fíjense que a los mabaris no los mataron ni los desaparecieron. Hay muchos aquí en Culiacán, que son descendientes de mabaris y no lo saben, porque los auténticos fueron muy tontos, cuando vieron que la ciudad iba creciendo, en lugar de defender su espacio, su lugar, su cultura, se avergonzaban de ser indios, y les prohibían a sus hijos que hablaran la lengua, y así se perdió. Pero de que hay descendientes de mabaris aquí, hay, y muchos,
no más que no lo saben. Ahora, yo puedo comunicarme con otras tribus como los Pápagos, Pines y Cucapa, que son tribus de Sonora y Baja California. Con los mayos me comunico muy poco, y los mentados esos que dicen, no es una tribu, es la lengua que hablan. En cuanto a tesoros de los grupos, no, bueno, si hablamos de tesoros así como oro y plata no, muchos instrumentos, plumas y utensilios sí, los he visto y tengo varios, pero así de oro no, aunque sí, yo anduve buscando un tesoro, no uno, sino varios, pero no de indígenas, sino de Joaquín Murrieta, que era una especie de Chucho el Roto, o para que mejor me entiendan, una especie de Malverde, que no es cierto que existió, y algunos hasta le ponen mi nombre, pero no. Esos son inventos de Vivales. Pero bueno, así como dicen que les robaban a los ricos para ayudar a los pobres, así era Joaquín Murrieta, pero allá en California, cuando fue la fiebre del oro por allá en la década de los años 1850, 1860. Él era de Sonora, de San Rafael de El Alemito, un pueblo que desapareció a principios del siglo, y ahora ahí, eso mejor dicho, pertenece al municipio de Trincheras, así se llama. Bueno, pues hablando de ese mentado Joaquín Murrieta, héroe para muchos, yo anduve en busca de sus tesoros, que fueron varios por allá en el 1952. Andábamos otro amigo y yo, anduvimos por todos los sitios que él se llevaba, investigando aquí y allá, pero no encontramos nada. ¿Y a qué me dedico? A lo que aparezca. A veces doy clases de historia, tengo mi nombramiento que me dio el COUVES, otras veces voy a congresos de historia regional, como el tercero que organizó aquí la universidad en 1987, y ahí expuse una ponencia, el verdadero origen de la danza del venado y sus deformaciones, porque pues ahora dicen que bailan la danza del venado, pero ya de plano nada tiene que ver lo que bailan con lo que realmente era, pero pues ahí queda. Sí, me dieron la razón, pero pues no más, las autoridades oyen, pero no hacen nada, y de escribir un libro, tengo varios, y a veces colaboro por ahí en los periódicos y revistas. Ahora mismo ando en pláticas con un muchacho que me quiere entrevistar, creo que se llama Alfredo López. Ese muchacho está escribiendo un libro que se llama El conejo en la cara de la luna o algo así, que trata de la mitología en la tradición mesoamericana. Sí tengo hijos, y les voy a contar algo muy cortito. ¿Sabían ustedes que si van por un camino de noche y se encuentran con un tlacuache, conocen los tlacuaches? No, son unos animalitos que parecen ratas, pero más grandes. Son marsupiales, es decir, son como los canguros, que tienen una bolsa donde transportan a sus hijos. Son de aquí de México. Bueno, si van por un camino de noche y se encuentran uno, y este se para así en dos patitas, luego enrosca su cola. Esto lo vieron los aztecas, cuando estaban por acá, y todavía no eran aztecas, y a ellos les gustó mucho lo que hacía el animalito, y lo consideraron un animal divino, y lo pusieron en los torsales que aparecen en la nariz de figuras prehispánicas del animal, y también en la de algunos dioses como en Tlaloc, el dios de la lluvia. Ustedes pueden verlo cuando vayan a México y visiten el Templo Mayor Mexica. La importancia de ese torsal estriba en que representa el camino que recorren los dioses y sus influencias. Estas influencias formaban el tiempo, y es que en la antigüedad se creía que fuerzas divinas, procedentes tanto del cielo como del infierno, que no era infierno, sino inframundo, llegaban acá a la superficie de la tierra girando en forma, se le llama helicoidal, que no es otra cosa que por caminos que eran torsales. Ahí estaban incluidos en los 4 troncos de los 4 árboles sagrados de los extremos del mundo. Los dioses situados en estos 4 rincones cósmicos, y en el caso particular los Tlaloque, o señores de la lluvia, podían lucir en su propio cuerpo el distintivo del torsal. Y el tlacuache, por su parte, llevaba el torsal porque, pues nada más porque él era su autor, como la ven. Es sagrado para nosotros, porque produce la forma del camino. Y bueno, ya me cansé, ya llevamos más de 2 horas, muchas gracias por su atención, estoy a sus órdenes y nos vemos la próxima. Hay una cosa más antes de irme, díganle a su profesor Mario que les enseñe la diferencia entre la B y la B.